Quiero invitaros a una lectura en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 1 al 3. Dice así la palabra del Señor: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras estaban estos celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Estamos considerando una serie de temas en donde Pablo está presente. Yo creo que definir el tema como Pablo y es tal vez hacerlo depender del apóstol cuando toda la Biblia depende de Cristo. Pero el apóstol Pablo tiene una importancia capital por ser un cristiano ejemplar, ser un apóstol de Jesucristo, y haber pasado por experiencias que son muy similares a las experiencias de la iglesia hoy. Varían las formas de los problemas, pero los problemas se mantienen. Porque Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, y añadió algo más a través de Pablo: todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución. En medio de los temas que hemos estado reflexionando, quisiera titular el de hoy como los recursos para la obra misionera. Y aunque indudablemente voy a enfocarlo de esta manera en obra misionera, tiene una extensión mucho más amplia. Los recursos para la obra. Y especialmente para personas que están dedicadas a la obra del Señor a pleno tiempo. Creo que la Iglesia tiene que tener mucha atención en relación con ellos, y el pasaje que leímos y lo que vamos a considerar Dios mediante resuelve muchas incógnitas que algunos tienen y a veces tenemos todos en relación con la obra a pleno tiempo y los recursos para poder hacerla, aunque voy a hacer énfasis especial en cuanto a obra misionera. En primer lugar está los misioneros. Y quiero decir en general el liderazgo en la iglesia. Notaréis que es Dios quien escoge soberanamente a aquellos a los que quiere encomendarle una misión. No es la iglesia la que escoge a personas para el liderazgo. Es Dios que los capacita con dones y la iglesia los reconoce. Y aquí tenemos la acción de Dios. Está reunido el consejo de iglesia, posiblemente los pastores, los líderes de la iglesia, en un culto, y el Espíritu Santo les indica: hay dos ahí, Pablo y Bernabé, a quienes yo he escogido y llamado. La acción soberana de Dios es determinante en la dotación de hombres y mujeres para la iglesia. De manera que no hay creyente que no tenga uno o más dones. Eso corresponde al Espíritu Santo. El Espíritu Santo da los dones como Él quiere, pero los da. Porque no hay ningún creyente que no tenga que trabajar, que ministrar en la edificación del cuerpo de Cristo. El ejemplo de Pablo es muy notorio, es un caso muy especial. Dios escogió a Pablo desde antes de su nacimiento. Gálatas capítulo 1, versículo 15, el apóstol dice que antes de nacer había sido escogido por Dios. No entremos en un tema doctrinal de esta magnitud en este momento, pero simplemente menciono que Dios actúa en soberanía. Dios escogió a este hombre antes de su nacimiento, y la elección de Pablo obedece a un propósito que Dios tiene para él en relación con la iglesia. Cuando Pablo cree, lo hemos visto en el nacimiento espiritual de Pablo, en el primer tema, cuando Pablo creyó en Cristo y hubo un cambio en él, Dios dijo a Ananías: yo voy a enseñarle cuánto le es necesario padecer por causa de Cristo. De modo que Dios ha escogido a Pablo
y le ha encomendado antes de nacer y le ha encomendado, lo ha llamado, lo ha seleccionado para una determinada misión. Esto corresponde al modo por el que el Señor de la Iglesia va a llevar a cabo su propósito y su relación con el mundo. El Señor ha determinado que el Evangelio sea extendido, que las iglesias sean edificadas. Y en Efesios capítulo 4 notaréis que Dios da dones fundantes para la iglesia. Primeramente, apóstoles y profetas, y dones consolidantes, es decir, los que consolidan la iglesia, que son pastores y maestros. Y en este sentido, Dios escoge a un hombre dotado de dones y siendo apóstol de Cristo, los carismas propios de todos los dones están conferidos a él para la realización de la misión. Recordad, por favor, que apóstol en el sentido bíblico solo están los 12 y Pablo. Solo ellos tienen la delegación de autoridad de Jesús. Y solamente ellos pueden decir, como Pablo decía, reconoced, si sois espirituales, que todo cuanto yo escribo es palabra o es mandamiento del Señor. Solo ellos, nada más que ellos. Todo este grupo de personas que en el mundo de hoy vienen con sus títulos académicos y su condición eclesial, apóstol Juan, apóstol Pedro, son meramente fantoches de la obra, endiosados a sí mismos, pero que no tienen ninguna característica especial en este sentido de autoridad apostólica. La preparación de los que van a salir a la obra, de los que la Iglesia envía, Dios escoge. La Iglesia se identifica con lo que Dios hace y la Iglesia envía. La preparación de los líderes y de los misioneros especialmente es una preparación que les capacita para ejercer su misión. No cualquiera puede predicar, no cualquiera puede enseñar, no cualquiera puede pastorear, aunque todos tenemos que tener cuidado los unos de los otros y alentarnos y animarnos en cierta medida. Eso tiene que ver con labor pastoral, pero no todos pueden ejercer un ministerio si no tienen un don. Dejadme puntualizar bien esto. No hay ministerio sin don. Quiero decir que no hay quien evangelice en el sentido bíblico de la palabra sin el don de evangelista, no de predicar el evangelio, sino de preparar a los recién convertidos. No hay quien ejerza el pastorado si no tiene el don de pastor. Bueno, hay quien ejerce el pastorado sin don, pero esto no es así. Los dones no se adquieren en un instituto bíblico o un seminario teológico. Los dones los da soberanamente el Espíritu Santo. Es verdad que el que tiene un don específico de enseñanza tiene que prepararse para la enseñanza. El hecho de que tú tengas un don de maestro no significa que ya conozcas toda la teología y toda la Biblia. Tienes que estudiar la Biblia y tienes que estudiar la teología. Pero la madurez, la preparación de liderazgo está establecida en la Biblia en 3 áreas. En primer lugar, en el conocimiento bíblico tiene el misionero, el pastor, el maestro, tiene que estar preparado en Biblia. Oídme, por favor. La teología deriva de la Biblia, no al revés. El conocimiento sobre manuscritos bíblicos, sobre historia bíblica es importante, pero lo importante es el conocimiento de la Biblia. Por tanto, el primer nivel es que nadie puede servir a Dios a pleno tiempo, dedicado completamente a la obra, sin ser una persona capacitada en conocimiento bíblico. Segundo, en madurez espiritual. El mismo apóstol Pablo, hablando de liderazgo, dice a Timoteo, no elijas, no escojas, no pongas en el liderazgo de la iglesia a un neófito, a un recién convertido, a uno nuevo, sea de la importancia social que sea, porque éste no ha madurado. La madurez espiritual se adquiere por 2 vías concretas, conocimiento bíblico y experiencia, tiempo de trabajo en la iglesia.
No puede salir a la obra de Dios a pleno tiempo una persona que lleva un año en la iglesia. Y mucho menos pastorear esa iglesia, porque la desconoce. Dios mediante, el día 26 de este mes va a hacer 40 años que estoy en el pastorado de la misma iglesia. Cuando yo salí a la obra y fui llamado por el Señor al ministerio pastoral y la iglesia me llamó como tal al pastorado de la iglesia, tenía poca experiencia. Es verdad que mis padres estuvieron en la iglesia, mi padre fue miembro del consejo de iglesia, mi abuelo estuvo en la iglesia, mi abuelo fue un hombre dedicado a pleno tiempo a la obra y que llevó la Biblia por toda España en tiempos de enorme persecución. Es verdad que yo nací ahí y desde pequeñito conocía a todos los miembros de la iglesia y cuando salía al pastorado conocía muy bien lo que es la iglesia en sí. Pero la experiencia pastoral se adquiere ejerciendo el pastorado. Y ahora a los 40 años de pastorado, cuando voy a dejar el pastorado oficial, me doy cuenta que la peor situación para un pastor es desconocer la Biblia y ser, por tanto, un inmaduro, espiritualmente hablando. Tercero, el pastor, el misionero, el maestro a pleno tiempo en la iglesia necesita aprender dependencia del Señor. El apóstol Pablo viene a decir, mira, yo estoy entrenado para tener abundancia, para padecer necesidad, no importa cuál sea la circunstancia. Dios me ha entrenado en este sentido. Personas que dependen del Señor. Es una de mis asignaturas pendientes. Muchas veces he querido yo hacer la obra del Señor. La obra del Señor la hace solo el Señor. Las fuerzas humanas no valen para hacer la obra de Dios, solo las fuerzas de Dios. Y son las fuerzas de Dios provistas por el Espíritu Santo en aquellos que tienen que liderar la iglesia, que predicar el Evangelio, que salir a misiones. Son las fuerzas de Dios las que actúan de forma clara y precisa para poder llevar a cabo esa misión. Primeramente, la preparación en la palabra. La demanda de Pablo es muy clara en este sentido. Escribe a uno de sus colaboradores, había estado por años con él, se llama Timoteo. Habían fundado iglesias. Pablo había enviado a Timoteo para enseñar a congregaciones. Era un hombre capaz, conocedor de la Biblia, pero Pablo le advierte, segunda a Timoteo capítulo 2 y versículo 2, y le dice, lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, esto encarga, encomienda, enseña a hombres que sean fieles y capaces para enseñar también a otros. Ahí está la cadena de la enseñanza. Lo que los apóstoles recibieron, lo recibieron de Cristo. Lo que los apóstoles transmiten, lo transmitieron a los líderes de la iglesia y a la iglesia en general. Y ahora la nueva generación y la siguiente y la otra hasta el día de hoy debe ocuparse de enseñar esa misma doctrina a los demás. Por tanto, la preparación bíblica es imprescindible para servir al Señor. Además de esto, la preparación bíblica comienza en la iglesia local. Cuando un creyente nace de nuevo y comienza su andadura cristiana, está vinculado a una iglesia. Ha creído aquí, se mantiene ahí, se discipula ahí, se bautiza ahí, es un miembro de la iglesia. La iglesia comienza con la preparación bíblica de cada uno de los creyentes. La iglesia no puede estar ocupándose en discursos devocionales. La iglesia no puede estar enfatizando solamente un problema que surgió hoy. Vamos a ver cómo la Biblia trata el problema. Yo no soy médico, ni hijo de médicos, como dice el profeta. No conozco nada de medicina. No hablo nunca de medicina, porque es una barbaridad. Pero lo que yo tengo muy claro es que muchas veces tengo un problema, me he rozado en algo, me
pinchado en verano en el campo con una espina, no sé lo que. Y de pronto, un granito de pus. Bueno, yo soy muy bruto en algunas cosas y lo aprieto. Ya salió el pus y ahora le pongo, pero resulta que no lo he limpiado bien. Y a los 2 o 3 días está eso enrojecido y duele. Y hay que aplicarle una pomada de antibiótico, no sé, lo que el médico me da lo mismo y yo obedezco al médico, nunca me automedico a mí mismo. Y pasó. Muy bien. Y de pronto voy otro día y ocurre la misma incidencia y vuelve a reproducirse. Quiero decir con esto que muchas veces estamos poniendo parches. Cuando tú tienes una enfermedad un poco importante, tienes que medicarte para que los síntomas desaparezcan y el problema desaparezca también. Pongo un ejemplo médico, perdonadme tomar esta libertad. En cierta ocasión iba a salir de viaje, pero unas 4 semanas o 3 semanas antes aproximadamente, yo salgo a caminar siempre todos los días. Yo camino todos los días con mi esposa como mínimo 7 kilómetros. Bueno, y yendo y caminando había una loseta del pasaje por donde nosotros íbamos, tropecé en ella, caí y rasponé un poco una rodilla. Bueno, me la dejé. Mi esposa me decía, oye, hay que ir a poner algo. Llegué a casa, le puse un poco de yodo, tal, bueno. Cuando voy a salir de viaje, día anterior, tenía la pierna dolorida, caliente, y la parte de arriba de la pierna enrojecida, y me fui al médico, y el médico me vio y me dijo, amigo mío, tienes una infección seria por una bacteria que entró ahí. Pero mire, doctor, que yo me voy mañana de viaje. Me dio yo diría, perdonad la expresión un poco hiperbólica, un paquete de antibióticos. Me dijo, toma, esto todos los días. Y yo dije, pero doctor, mire, y no podríamos... Y él me dijo, no hay que curar esa herida que ya está curada, hay que curar la bacteria que entró dentro de tu cuerpo. Y yo, esto es el gran problema. La Iglesia a veces pone parches en los granitos que aparecen, pero no cura la enfermedad. ¿Sabes por qué? Porque no da la medicina general para el cuerpo. Porque no ha enseñado todo el consejo de Dios. Bueno, vamos a predicar o enseñar sobre Malaquías. ¿Malaquías? ¿Pero qué es Malaquías? Bueno, es un profeta menor. Pero tú dices en alguna iglesia Malaquías capítulo 1. ¿Y qué dijo Malaquías? Y predicas un día sobre Abdías. Abdías. Miqueas. Miqueas. Parecen más bien enfermedades que libros de la Biblia. La gente no está siendo alimentada y recibe los recursos para las infecciones espirituales por medio de la alimentación de la Biblia. Y un día llegas a la iglesia y resulta que la iglesia no está ofrendando. Bueno, vamos a predicar sobre ofrenda y venga. Si hubieras predicado Malaquías, ya hubieras tocado las ofrendas antes de que se produzca el problema. De manera que el líder bíblico, el misionero, el pastor, el maestro en la iglesia, necesitan ser formados en el conocimiento de toda la palabra de Dios. No solo de algunas cosas, sino de toda la palabra de Dios. Además, estos líderes a pleno tiempo, misioneros o pastores, lo que sea, el misionero tiene que tener una capacidad probada en el conocimiento bíblico para que no enseñe diferente doctrina. Estamos en un mundo de locos. Y está apareciendo doctrinas por todas las esquinas, interpretaciones extrañísimas. Hay alguien que toma un texto del Antiguo Testamento y viene a decir, mira lo que Dios dice aquí, tenemos que cumplir. Momento, señor, momentito. Esto corresponde a ciertas cosas legales de la antigua dispensación. Hoy no.
Pero es que aquí la Biblia dice, pero naturalmente, aunque la Biblia dice lo que dice en ese lugar, tenemos que tener en cuenta que el tiempo ha variado en varios lustros y en varios, incluso milenios. Por tanto, tengo que aplicar el principio, pero no la literalidad. Luego, no se puede enseñar diferente doctrina, y no se enseña diferente doctrina si se conoce realmente la doctrina. Tenemos que enseñar y formar líderes para que no sea el púlpito convertido en una academia de teología. Yo a veces escucho mensajes, me gusta, cuando puedo tener un poco de tiempo suelo escucharlo, y a veces me asusto. De una iglesia en donde el predicador ha estado analizando un versículo durante una hora y me parece muy bien, me parece fantástico. Un versículo puede darte, no para una hora, puede darte para un mes, pero en ese versículo, si el verbo está en aoristo, si está en presente de indicativo, si está en voz media, ¿y qué? Al final de todo, hemos llenado de datos académicos la mente de las personas y salen con el corazón más frío que entraron a la iglesia. Basta de academicismo en la iglesia. La arrogancia de muchos predicadores es terrible. Citan el griego y no saben griego. No hace mucho tiempo estaba escuchando a un predicador que hablaba de dones y ponía y decía que los dones del Espíritu, que la palabra que utiliza el texto griego es una palabra compuesta de dos, de don y de gracia, y mencionaba la palabra. Yo decía, ¿pero qué está diciendo? Si la palabra que menciona es la misma, pero declinada o establecida en el griego en un tiempo distinto, en un modo diferente. Una vez está en nominativo y otra vez está en genitivo. No sabía nada, pero estaba llenando de datos falsos a la congregación. Hermanos míos, la Biblia sea entendida por cada cristiano en la lengua que habla y comprenda la enseñanza de la Biblia tal como está en el idioma que conoce. Púlpitos llenos de contiendas y de disputas. Que si hay reino de una forma, reino del otro, si el reino solo es futuro, si el reino... generando contiendas. Si Cristo viene antes de la tribulación, otro si viene a la mitad, otro si viene al final, peleándose por algo que va a ocurrir, pero que la Biblia no define estrictamente, que tu posición puede ser como la mía, que vendrá antes de la tribulación, pero hay otros que creen que vendrá a la mitad de la tribulación y también tienen textos bíblicos. Dejémonos de disputas y enseñemos la verdad. Cristo viene. Esta es la verdad fundamental. La verdad fundamental es que Cristo viene. La verdad general es cuando viene. ¿Peleamos por verdades generales? ¿Siempre? No. Cuanto menos capacidad tenga el maestro, procurará pelearse por costumbres y por formas. Que si la música, que si no la música, que es el instrumento, si no el instrumento, que este instrumento es espiritual, que este instrumento no es espiritual. Resulta que no hay instrumentos espirituales. Hay músicos espirituales y músicos carnales. Y la espiritualidad se manifiesta, perdonadme que lo diga tan sencillamente, en el sentido común, que es el menos común de todos los sentidos. Por tanto, el hombre de Dios tiene que estar capacitado. Ahora, la capacitación de muchos de los líderes de la iglesia
vendría muy bien que pasaran por un centro de estudios académico que le diese todos los elementos necesarios para poder seguir investigando correctamente el texto bíblico, si es posible en las lenguas originales. Pero quiero deciros algo, hermanos míos, las instituciones académicas no sustituyen la iglesia local. La enseñanza comienza en la iglesia local. Una vez que la persona es madura y que tiene que afrontar una misión especial, puede la iglesia o de la forma que sea enviarlo a una institución bíblica conservadora, es decir, conservadora en el sentido de ajustarse a la verdad bíblica, no andar saltando en liberalismos y cosas de este tipo, y capacitarlo para una mejor acción y ejercicio de su don. Tiene que ser, decía antes al principio, maduro espiritualmente. Incluso Pablo, el gran conocedor de las Escrituras, pasó 3 años en el desierto, en una zona de poca población, reciclando su teología y recibiendo la revelación de parte del Señor. No vale cualquiera en cualquier momento para el ejercicio de un don de la forma en que está. Tiene que estar preparado en dependencia del Señor. La esperanza de los recursos que necesita la persona a pleno tiempo vienen del que lo llamó a la obra. ¿Quieres ver el ejemplo de Pablo? ¿Quién encomendó a Pablo a la obra misionera? Antioquía. ¿Quién ofrendaba para la obra misionera de Pablo? Filipos. Porque, entre otras cosas, y hago un breve paréntesis aquí, la iglesia cristiana primitiva dejaba de pensar en sectores y en divisiones. Esta es la iglesia de aquí, esta es la iglesia de allá, esta es la obra de allá, es la obra de aquí, esta es mi obra. No. La obra de Dios era común en el pensamiento de las iglesias, y Filipos estaba ofrendando para el ministerio de Pablo. ¿Y cuando no tenía recursos? Trabajaba con sus manos. ¿Cómo? ¿A pleno tiempo? ¿Y a sus expensas? Dios puede dejar pasar al ministro hambre porque tenga que enseñarle algo. Eso no exime la responsabilidad de la iglesia. Algunos se aferran a ese versículo de Hechos 13. Les impusieron la mano y los despidieron. Bueno, vayan ustedes, encomendados a la gracia. Salen el misionero, el pastor a pleno tiempo tiene que vivir por fe. Por la fe suya que sale dejando todo y por la fe tuya que ofrendas para que él pueda vivir. Una de las peores tristezas es que hoy en día la iglesia evangélica desconoce la misión. ¿Cuántos misioneros conocéis de los que están trabajando en el mundo árabe hoy? ¿Cuántos? ¿Tenéis algún nombre? ¿Qué estáis haciendo con ellos? ¿Oráis por ellos alguna vez? Necesitamos recuperar el concepto misión, no para organizaciones, sino para la iglesia local. Bueno, yo soy una iglesia pequeña y no puedo. ¿No puedes qué? No puedo ofrendar para misiones. No puedo ofrendar para misiones porque si ofrendo para misiones, pues resulta que tú no puedes sostener un misionero, tal vez. Pero puedes contribuir a la misión o no. Sí puedo. Bueno, contribuye. Ofrenda para la misión. Y todo esto es enormemente importante dentro del contexto de un tema amplísimo que requeriría una semana entera para poder tratarlo en una forma más tranquila. El pastor, el misionero, el obrero a pleno tiempo, no importa lo que sea, tiene que estar vinculado a una iglesia local.
No hay nada reconocido en el Nuevo Testamento más que la iglesia local. Las instituciones académicas, las instituciones de sociedades bíblicas, las instituciones de radio y televisión evangélicas son buenas, pero tienen que estar vinculadas a la iglesia local. Tienen que estar vinculadas a la iglesia local. Yo no podría hacer nada que no tenga la aprobación de la iglesia local donde estoy. Termino mi ministerio pastoral en la iglesia y ya no voy a ocuparme de que si el área de mantenimiento funciona, que si el culto hay que moverlo de horario, que si no sé qué, que si el cuerpo de diácono. Eso terminó. Terminó porque ya lo he hecho muchos años, ¿no? Lo harán otros. Pero ya que estoy liberado de muchos aspectos prácticos, diarios, voy a potenciar en lo que pueda los dones que Dios me ha dado. Voy a mantener mi canal bíblico con enseñanza, el domingo un sermón cada domingo, el martes un mensaje de aliento general, el viernes un estudio bíblico. Voy a mantener el ritmo de literatura. Dios me ha permitido la bendición de terminar el comentario más grande en lengua castellana al Nuevo Testamento. Ahora estoy escribiendo una teología y mientras pueda hacer algo, lo voy a hacer para dejar lo que otros me dieron a mí, dejarlo yo para aquellos que pueden venir detrás de mí. Para eso hay una asociación vinculada con la iglesia local. Misioneros que hacen lo que quieren, porque son libres, no están en la Biblia. Cada vez que Pablo terminaba un viaje misionero, ¿a dónde iba? A la iglesia que le había encomendado a la obra, para informarles. Y cuando ya el campo de misión está muy lejos de donde él está trabajando, no puede volver a Antioquía en cada viaje porque quiere llegar al occidente, quiere llegar al Finisterre, al término de la tierra, con el Evangelio de Cristo. Traslada su membresía a Roma y dice a los romanos: voy a ir por ahí porque quiero que me encomendéis cuando pase para España. ¿Os dais cuenta? No hay ministerio desvinculado de la iglesia local. Hay muchísimas cosas. El misionero, el pastor, el líder tiene que estar dispuesto al vituperio de Cristo. Muchas veces padecerás dificultades muy serias. Muchas veces serás cuestionado. Pero el Señor no pide nunca en tu vida más de lo necesario y nunca pide nada que no pueda soportar con sus fuerzas. Es mi experiencia. Y es mi gratitud. Debo ir terminando. Hemos visto específicamente la misión, el obrero a la luz de Pablo. Veamos la iglesia un instante. La iglesia tiene compromisos con aquellos que están sirviendo al Señor a pleno tiempo, en ella o en la misión. Primeramente, compromiso de oración, orando por los líderes de la iglesia cada día. Tienes tú en tu casa una listita de oración con los nombres del pastor de la iglesia, de los diáconos de la iglesia, de los líderes de la iglesia, de los misioneros con los que la iglesia tiene comunión. Estás orando por ellos en silencio delante del Señor. Necesitamos todos los creyentes oración mutua, pero específicamente aquellos que están en el campo de conflicto más abierto contra Satanás. Satanás luchará específicamente contra ellos. Manténlos, sosténlos en oración. Tienes que tener como iglesia compromiso de acción. Dice el texto bíblico que los encomendaron y los despidieron, que equivale a soltarle las amarras. Permíteles que realicen el trabajo de acuerdo con un programa, por supuesto, pero dales libertad de acción. Tienes que tener con ellos compromiso de sostenimiento. No para que vivan de cualquier modo. El Señor dijo Pablo dice que y el Señor también, que aquel que sirve
al Evangelio debe vivir del Evangelio. No dice debe mal vivir del Evangelio. Nosotros a veces pensamos que el pastor de la iglesia, los misioneros, son personas que tienen que usar nuestra ropa cuando nos sobra, que tienen que comer moderadamente y que no pueden tener ningún dispendio especial. Somos unos egoístas y unos problemáticos espirituales si pensamos así. ¿Sabes que hay misioneros en el mundo que hoy no pueden comer? ¿Lo sabes? ¿Sabes que hay misioneros que están vistiendo la ropa que les sobró a alguien porque no pueden comprar ropa nueva? ¿Crees que esto es justo? Sostener dignamente a los que sirven en el Evangelio. El sostenimiento es mediante ofrendas. Yo tengo aquí en mi púlpito portátil de mi despacho una cantidad de notas, pero no tengo tiempo para ir más porque ya llevamos 35 minutos y debemos terminar. La Iglesia lo sostiene y exige de ellos ejemplaridad, siendo ejemplos de la Grey. ¿Puede tener un problema un pastor de iglesia, caer en un pecado? Puede restaurarse. Pero tengamos siempre en cuenta que muchas veces dejan de ser irreprensibles, porque han cometido algo que es señalable con el dedo. Vidas santas. El líder no da discursos de santidad. Es santo. Y este es el gran ejemplo que Pablo dice. Pablo dice, imitadme a mí. Aunque no lo he alcanzado, pero imitadme a mí porque yo imito a Cristo. Ahora tenemos una panorámica por delante y la pregunta es, ¿dónde está el recurso de poder para hacer la obra? Escucha al Señor. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la acción del Señor es la acción que lleva a la Iglesia no en victoria ocasional, sino en triunfo siempre. Es el poder que lleva al líder de la Iglesia a hacer la obra del Señor, no con sus fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Y el resultado final lo leo en Hechos capítulo 16, versículo 15. Así que las iglesias serán confirmadas en la fe y aumentadas ¿cuándo? Cada día. ¿Es tu experiencia? ¿Una iglesia que crece día a día? ¿Una iglesia que cada vez es más sólida en la fe? Oh, hermanos, yo pido al Señor que para gloria de su nombre y bendición vuestra iglesia sea un ejemplo en avance, en solidez y en bendiciones. Que Dios añada sobre cada uno de vosotros su bendición personal.